Recordamos entonces que habíamos encontrado que este ángulo que se formaba entre la perpendicular a la barra BC y el desplazamiento del nodo C era el ángulo beta. Y dedujimos además que, como el del componente de desplazamiento es perpendicular a esta barra AC, el ángulo beta era el ángulo complementario de alfa. Y por propiedad de los ángulos complementarios, el seno de uno iba a ser el coseno del complementario. Por lo tanto, el seno de beta era 3 quintos y el coseno de beta 4 quintos. Otra manera de hacerlo era, bueno, simplemente calculábamos cuánto era el ángulo alfa, aplicábamos la sumatoria de ángulos al triángulo que se formaba con la horizontal y las dos barras AC y BC, y nos salía que beta era 90 menos alfa. Por lo tanto, beta podíamos conseguir el ángulo y el seno y el coseno de ese ángulo. Asimismo, aplicando seno y coseno al ángulo, del ángulo a este triángulo que se forma acá, con la componente transversal a la barra BC y la componente axial, conseguimos que A, el desplazamiento transversal a la barra BC del nodo C, era 3 cuartos, y B, el desplazamiento axial de la barra del nodo C a la barra BC era 1. Sabiendo esto, podemos calcular nuestras componentes del sistema PP para este modo. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, ya que tenemos estos desplazamientos, vamos a poder determinar las coordenadas de nuestro sistema PP. Para ello, vamos a primero calcular la rotación del ángulo, la rotación de ángulo de la barra AB. AC. La barra AC, sabemos que el nodo C se desplaza transversalmente a la barra 5 cuartos. La longitud de la barra es 5 y A no se va a desplazar porque es un empotramiento a tierra. Por lo tanto, la rotación de esa barra nos da menos un cuarto. ¿Por qué menos? Si revisamos la imagen o la deformada elemental, sabemos que si aplicamos el desplazamiento unitario en sentido positivo, horizontal, vemos que la barra está rotando en sentido horario. Si recordamos, el sentido horario es nuestro sentido negativo de rotación. Lo mismo ocurre con BC, que sabemos que este desplazamiento transversal del nodo C era eso que calculamos en este triángulo, que nos daba 3 cuartos, este A que vemos aquí. Entre la longitud de la barra, que es 5, nos da 3/20. Positivo o negativo, bueno, si vemos, está rotando en sentido negativo, está rotando en sentido horario. Entonces es menos 3/20. ¿Cómo lo sabemos además? Bueno, porque si trazamos nuestro sistema coordenado de B hacia C en la barra BC, vemos que el sistema coordenado tiene que la dirección transversal positiva es, digamos, hacia dentro de la estructura, hacia la barra AC. Por lo tanto, este desplazamiento es negativo. Con esto ya podemos calcular lo que son las coordenadas del sistema PP para este modo de desplazamiento. Vemos que ni A va a rotar porque es un empotramiento, C tampoco va a rotar. ¿Por qué? Porque ese es otro de los modos de desplazamiento, es otro modo, y B no está rotando. Por lo tanto, las deformaciones transversales en la barra AC y en la barra BC van a ser directamente la rotación de cuerda, en sentido contrario, es negativo. Por lo tanto, la deformación transversal del nodo A o del extremo A de la barra AC es un cuarto, al igual que la deformación transversal del extremo C de la barra AC. La deformación transversal de B y de C en la barra BC son 3/20. Vemos que la deformación axial de la barra BC es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se está recortando, la barra se está haciendo más pequeña. Al igual que la deformación axial de la barra CD también va a ser menos 1. Si vemos, la barra se hace más pequeña. Y la otra coordenada, que es la deformación axial de la barra DE, si recordamos aquí, en el triángulo que calculamos, es 3 cuartos. Se está alargando 3 cuartos. Luego, las otras tres coordenadas que nos quedaban, vean el 3 cuartos aquí, las otras tres coordenadas, que es la deformación de la barra F, son 0. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente esa barra no se está deformando. Teniendo todo esto, lo que hacemos es sacar nuestro vector de deformación y todo listo. Seguimos con nuestro siguiente modo.
Para el siguiente modo, simplemente haremos la rotación del nodo C. Cuando el nodo se rota, si bien vemos, le vamos a tener que aplicar una rotación unitaria bloqueando todos los demás modos de desplazamiento. ¿Qué va a ocurrir? Vemos que la barra AC se puede formar transversalmente, por lo tanto simplemente se va a rotar. Va a aparecer aquí una deformación transversal. Lo mismo ocurre con BC. Y la barra CD, al ser inercialmente rígida, va a tener que rotar toda ella, o sea, es decir, va a presentar una rotación de cuerda en la misma cantidad que la rotación del nodo C. ¿Por qué? Porque es inercialmente rígida y todos sus puntos tienen que rotar igual, para que no se produzcan justamente estas deformaciones transversales. ¿Qué va a pasar después? Si la barra AC rota también un grado, disculpen, CD rota un grado, el nodo D tiene que rotar un grado también. Si el nodo D rota un grado, la barra DE, que es también inercialmente rígido, debe rotar un grado también. Al igual que el nodo E, que debe rotar un grado también. ¿Todo por qué? Porque todo está unido mediante barras inercialmente rígidas que no pueden presentar deformaciones transversales. Entonces, vemos que todo esto está rotando un grado y esas rotaciones producen que, primero que nada, la barra CD no se está alargando. ¿Por qué la barra CD no se está alargando aunque en el dibujo pareciera que se estuviera alargando? Bueno, porque recuerden que cualquier desplazamiento transversal a la posición original de la barra no se considera un alargamiento, porque el ángulo es muy pequeño. Aunque aquí pareciera que se estuviera alargando, en realidad no se está alargando porque el desplazamiento, si notan, D se está desplazando completamente transversal a la barra a la barra CD. Ya lo veremos cuando estemos calculando cómo vemos este no alargamiento de la barra. Luego vemos que efectivamente DE sí se está alargando. Mejor dicho, en este caso se está presentando una deformación transversal y se está acortando. ¿Por qué? Porque D sí se desplaza axialmente a la barra. E no se desplaza axialmente a la barra, por lo tanto por parte de él no hay ninguna deformación axial. Luego vemos que la barra EF está presentando también una rotación. Esta rotación ya no será de un grado como pasaba con las barras inercialmente rígidas, sino que será otra que calcularemos. Y vamos a ver cómo son las curvaturas. Bueno, recordamos que esta curvatura tiene que tratar de unirse. Digamos, la deformada de esta barra tiene que tratar de unir este ángulo que, no se va que sabemos que no va a cambiar porque es un empotramiento y este ángulo a el nodo C. Por lo tanto, vamos a tener una concavidad hacia afuera y en algún punto va a haber un punto, vamos a tener el punto de inflexión y va a cambiar a una convexidad para poder unirse al nodo C. Lo mismo ocurre en B. Vamos a tener una concavidad que va a aparecer un punto de inflexión y luego cambiar a convexo para poder unirse al nodo C. Finalmente en F va a pasar algo que es contrario a lo que hemos visto hasta ahora. Como vemos, los dos ángulos apuntan hacia afuera, el ángulo en E y el ángulo en F apuntan hacia afuera de lo que llamaremos lo que es la cuerda del elemento EF. Por lo tanto, no vamos a necesitar, como podrían haber interpretado ustedes, un cambio o un punto de inflexión. Es decir, lo que pudieron haber pensado al principio era que íbamos a tener una concavidad, un punto de inflexión y una convexidad. Pero esa convexidad es, digamos, este cambio en la curvatura es contrario a la posición normal. Es decir, lo único que necesitamos que se produzca es una misma curvatura que llegue y se incorpore al nodo F. No necesitamos un cambio de curvatura. ¿Por qué? Porque los dos ángulos están apuntando, digamos, hacia afuera de la cuerda de EF. Ahora, sabiendo todo esto, vamos a empezar a calcular, vamos a ver qué triángulos nos interesan determinar. En este caso es bastante obvio el primer triángulo que se forma con ED, con CD, perdón. Si vemos aquí CD, sabemos que este ángulo de rotación es 1, ¿verdad? Como el ángulo de rotación es 1,
Sabemos que la cuerda de CD es igual a 1. Sabemos que C nos está desplazando transversalmente y vamos a calcular cuánto se desplaza de transversalmente a la barra CD. Simplemente aplicamos la fórmula del ángulo de rotación de cuerda y vemos que es la rotación de cuerda por la longitud de la barra. La longitud de esta barra es 3. La rotación de cuerda es 1 porque es lo mismo que rota el ángulo, es lo mismo que rota el nodo. Por lo tanto, D se está desplazando 3 unidades hacia arriba, transversalmente a la barra. Luego, el otro triángulo que nos está interesando hallar es este triángulo que se está formando aquí, el triángulo con la barra de E. Si vemos aquí, tenemos que esta es la barra de E, este es el desplazamiento de, este es el punto E desplazado, este es el punto D desplazado, y vemos el triángulo que se está formando. Vamos a aplicar la misma fórmula, la fórmula del ángulo de rotación de cuerda, para poder determinar cuánto se desplaza E, ya que sabemos cuánto se está desplazando D. Ya lo calculamos antes. E se está desplazando, bueno, nos sigue ya que D no se desplaza transversalmente a la barra, sino solamente axialmente a DE, nos va a dar exactamente que el desplazamiento transversal de E es el ángulo de rotación de la barra por la longitud. La longitud de esta barra es 4 y el ángulo de rotación, como es una barra inercialmente rígida, es también 1. Por lo tanto, E se está desplazando transversalmente 4 unidades. Lo último que nos quedaría por hallar es este, vamos a verlo aquí, este triángulo que no es tan obvio, que es el que se va a formar entre el nodo E y la posición original de la barra EF. ¿Cómo sabemos? Una pregunta que se les puede generar, ¿cómo sabemos qué triángulos tenemos que hallar? Bueno, sabemos qué triángulo tenemos que hallar porque debemos determinar qué componentes transversales y axiales tenemos de desplazamiento para cada barra, para poder hallar su deformación. Entonces, los triángulos que hacemos son los que nos ayudan a hallar la componente axial y la transversal. ¿Cómo se formaría ese triángulo entonces? Bueno, sabemos que el punto E estaba originalmente aquí con la barra, esta es la barra EF en su posición original. Sabemos que el punto E estaba originalmente aquí y se desplazó porque lo acabamos de calcular 4 unidades hacia la izquierda. Este va a ser el desplazamiento total de la barra. Por lo tanto, ¿qué nos interesa hallar? Como les acabo de decir, componente transversal y componente axial. Entonces vamos a ver el desplazamiento axial y el desplazamiento transversal. Es decir, simplemente alargamos, estamos viendo que está ocurriendo un alargamiento del eje y un desplazamiento transversal. ¿En qué sentido? Bueno, en sentido antihorario, por lo tanto ya sabemos de una vez que ese ángulo de rotación es positivo. Y vamos a calcular las componentes X, en este caso cateto opuesto X y cateto adyacente Y. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque EF forma el mismo ángulo que formaban AC y BC con la horizontal, que era alfa, y vemos que el alfa entonces lo estamos formando aquí con la horizontal, que es el desplazamiento total de 4. Por lo tanto, cateto opuesto y cateto adyacente. De nuevo recordamos cuánto era el seno, cuánto era el coseno y la hipotenusa es 4. Por lo tanto, el desplazamiento transversal de la barra nos está dando 16 quintos y el desplazamiento axial o deformación axial de esa barra nos está dando 12 quintos. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, calcular la rotación de cuerda de esta barra EF para poder hallar las componentes en el sistema PP. Calculamos la rotación de cuerda. Sabemos que F no se desplaza transversalmente, es un empoderamiento rígido. E se está desplazando. ¿En qué sentido? En sentido negativo, porque si trazamos el sistema o eje coordenado de E hacia F, vemos que el positivo es, digamos, hacia afuera de la estructura. Por lo tanto, nos tiene que dar negativo. ¿Para qué? Para que la rotación de ángulo nos dé positiva, como hemos dicho. Se está rotando en sentido antihorario. Y con eso, calculamos las componentes de deformación. Sabemos que A no va a presentar ninguna deformada, ninguna deformación transversal en la barra AC. C si presenta una deformación transversal, ¿por qué? Porque aunque no existe rotación de cuerdas, sí existe rotación en el nodo, que es directamente 1. Lo mismo ocurre con BC. B no tiene rotación de cuerda, pero sí tiene una rotación en el nodo C. No hay deformación axial en el nodo C, en la barra BC, disculpen.
En la barra CD tampoco hay deformación axial. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, su movimiento es completamente perpendicular a la barra. En DE sí hay deformación